Hola, hola creadores, bienvenidos a un episodio más de Crea tu Historia podcast. Nos encantaría que nos dieras estos minutos que vas a estar escuchándonos para conectar, aceptar y sobre todo escuchar este episodio sin juzgar el tema de hoy, que es entendiendo tus emociones. Sabemos que es un tema muy complejo, pero vamos a tratar, como siempre, de hacértelo ligero, de hablar desde nuestra experiencia y sobre todo de hacerlo desde el punto de vista de lo que nos ha pasado y el cómo lo vemos nosotras. Y totalmente, yo creo que primero podemos comenzar diciéndote que las emociones están allí como para cumplir una función, ¿no? No están allí en vano, no son ni buenas ni malas, por eso Vane te dice, escuchemos este episodio sin juzgarnos a nosotros mismos porque de repente estás viviendo por un momento donde no te sientes cómodo o cómoda. Entonces simplemente las emociones están allí para mandarnos señales de lo que creemos o lo que cree nuestra mente y nuestro cuerpo que necesita, ¿ok? Y es por eso que consideramos importante hacer énfasis en que las emociones no son lo mismo que los sentimientos, ¿ok? Queremos dejarte muy claro eso. El sentimiento, por el contrario, es un estado de ánimo, es algo que perdura más en el tiempo. De repente los sentimientos son un poco más racional, le damos esa razón, esa explicación, y las emociones es más una reacción a algo que te pasó, algo que lo detonó. Podríamos decir que la emoción no es tan consciente, simplemente se da. Ok, Pau, entonces ya va, un momento. ¿Cómo entonces podemos empezar a entender lo que sentimos? O sea, ¿por qué lo estamos sintiendo y cómo lo sentimos? Yo creo que es tan simple, Vane, que a veces suena tonto decirlo, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a sentir lo que sentimos? Suena redundante, dejándote sentir. Y lo digo porque a veces pedimos sentir y sobre todo queremos entender el por qué nos sentimos como nos sentimos, pero no nos permitimos hacerlo y no nos permitimos hacerlo añadiendo tantas cosas a nuestro día a día. Por ejemplo, buscamos distracciones, buscamos taparlo con alguna actividad, buscamos meternos en relaciones tóxicas, en relaciones que no nos hacen bien, en amistades que no nos hacen bien y hasta nos ponemos a tope así con la listica esa, to-do list, eso que tengo que hacer todos los días, para simplemente no tener ese espacio de silencio que yo creo que todo el mundo necesita en algún punto no hacer nada. Esto lo hablamos un poco en el episodio número 9 que se llama Da un paso atrás, por si no lo has escuchado aún. ¿Y qué pasa cuando tapamos las cosas? Vamos acumulando, acumulando, acumulando. No sé si te ha pasado que en algún momento eso explota, ¿no? Me pasaba muchísimo antes, ¿sabes? Porque yo soy una persona, o bueno, estoy tratando todos los días de hacerlo mejor, pero era una persona que no expresaba lo que sentía con nadie. O sea, es decir, yo siempre estaba como todo el tiempo tapando mis emociones y creo que también me enseñaron a hacer eso cuando estaba pequeña, como no llores, no hagas esto, no expreses, pero al mismo tiempo me decían, es que tú eres muy callada, es que tú no hablas, es que tú no expresas cómo te sientes. Entonces yo siento que en mi mente había como una confusión total de decir, bueno, ¿y qué hago? Entonces, ¿está bien expresar lo que estoy sintiendo o no está bien? Y es ahí cuando entramos con lo que tú acabas de comentar de queremos buscar el por qué nos sentimos como nos sentimos. Creo que el ser humano todo el tiempo está como buscando las razones de todo. O sea, siempre queremos buscar el porqué de todo y con nuestras emociones no es algo aparte, o sea, no es algo externo. Pero sí me llegaba a pasar antes, como te comento, sí me llegaba a pasar que no buscaba el porqué, sencillamente me lo guardaba todo, me reprimía todas esas emociones. Yo cuando estaba en clases de actuación vi algo que era el sentarse en sus emociones. Es algo que utilizan mucho en la actuación para hacer eso de que de repente estoy llorando, estoy muy triste y luego ya no puedo seguir llorando, no me puedo quedar en esa emoción, ¿no? Y yo aplicaba mucho en mi día a día, en mi vida cotidiana, aplicaba demasiado el sentarme en mis emociones. Entonces llegó un punto en que empecé a explotar
con mis padres, todo lo que hacían yo explotaba, pero de una manera literal como muy agresiva, por decirlo de alguna manera. O sea, explotaba de una forma que no era la adecuada porque llevaba mucho tiempo reprimiéndome y como guardándome todo eso que sentía. Luego, con el tiempo, empecé a entender por qué sentía lo que sentía y aprendí cuál era la mejor forma de gestionar esas emociones, ¿no? No sé si a ti te pasó. Sí, yo creo que uno va aprendiendo con el tiempo a expresar lo que uno siente, porque tienes razón. Muchas veces me pasa con Mauro, para las que nunca han escuchado el podcast, yo soy mami, y me pasa con él que quiero de alguna forma como, no como corregir en el sentido de que estoy juzgando cómo fui criada, pero sí corregir cosas que de repente yo quiero hacer mejor con él, ¿no? Entonces hay veces que, por ejemplo, él llora y yo no veo la razón y salen frases como, pero ¿por qué estás llorando si no hay razón? ¿Pero por qué estás haciendo eso si no hay razón? Y luego como que vuelvo a mí, a esa niña que no me lo repetían solo a mí, apuesto que nos los repetían a muchas personas que están escuchando este momento. Pero ¿por qué estás así si no hay razón? Y digo, no, o sea, él no habla, él no sabe cómo expresarse en este momento y su única manera de expresarse es llorando. Y las mamás tenemos un don que sabemos distinguir entre, ok, está llorando porque necesita algo, o está llorando porque, porque no sé, porque quiere brazo, puede pasar, ¿no? Pero es eso, es querer corregir de mí para abajo en el sentido de que quiero mejorarlo. No me gusta mucho la palabra corregir porque, bueno, no hay nada que corregir, lo que fue, fue, pero mejorarlo de mí para abajo y entender también por qué, como te pasó así, eres como eres, pero no quedarnos ahí, o sea, no quedarnos en el que, bueno, así soy y así moriré porque así fui criado, porque al final del día este es el objetivo con el podcast, dejarte saber que tú eres creador e independientemente de la forma en la que fuiste criado, de la forma en la que se te habló, de la forma en la que se te reprimió, porque eso es reprimir tus emociones de alguna manera, queremos decirte que puedes cambiarlo hoy con herramientas que te ayuden a gestionarlo, a aprender un poco más sobre inteligencia emocional y a ser curioso, porque así como tú dices, sí, nos hacemos muchas preguntas, pero hay mucha gente que no se hace preguntas porque a veces encontrar la respuesta duele. Decir, ok, ¿qué tanto me quiero conocer? Pero qué tanto quiero destapar esta olla de emociones y que explote, ¿no? Porque también descubriendo y conociéndonos también explotan allí emociones que teníamos guardadas. 100%, 100%, o sea, eso es, y es ahí cuando nos da como miedo, ¿no? También destaparlos, porque nos encontramos también con una versión de nosotros que quizás no estamos preparados para encontrarnos, ¿no? Yo pienso que tenemos la ventaja en esta era, o sea, yo recuerdo atrás y no teníamos las mismas herramientas que tenemos hoy en día, ni es tan sonado allá afuera, ¿no? O sea, ahora es más como que esa era de mamás un poco más conscientes, quizás, no sé si decirlo de esa forma, pero que quizás hacen un trabajo, no mejor, pero hacen como que un trabajo mucho más consciente con respecto a validar las emociones y los sentimientos de los demás, en este caso, pues, de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, no queremos que te vayas de aquí sin darte algunas herramientas para que puedas sentir y expresar aquello que estás, como dice la palabra, sintiendo, ¿no? Creo que la primera es, y lo hemos dicho aquí en estas experiencias, si te has dado cuenta, la primera es hablar. El hablar y decir, poner en palabras lo que sientes, sana. Es totalmente sanador. A lo mejor no lo pones en palabras, pero a lo mejor lo escribes y es totalmente sanador el sacarlo de adentro. Es por eso que sencillamente te recomendamos que lo hables. Y la razón de esto es porque las emociones no van a tener un idioma. Son confusas, no las entiendes muy bien, no sabemos exactamente por qué está pasando, pero cuando lo sacamos de adentro, de cómo lo estamos sintiendo, le vamos dando forma, le vamos dando un poco más de significado. Y entonces lo podemos ya llegar a poner en palabras y podemos entender por qué me estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo. Entonces, ahora, ¿con quién lo vas a hablar? Pues háblalo con una persona
en quien confíes. Háblalo con una persona que tú sientas que no va a reprimir ese sentimiento, que no va a reprimir lo que estás sintiendo, sino que lo hables con una persona en la que confíes, una persona con quien te puedas desahogar. Quizás ella o esa persona te puede hacer saber o te puede hacer llegar su punto de vista y que eso te ayude de una u otra forma a ver la emoción desde otra perspectiva. Por ejemplo, yo muchas veces de repente le digo a Paola cómo me estoy sintiendo y le digo, no quiero que hagas nada con esto, no busco que realmente hagas absolutamente nada, solamente te lo estoy poniendo allá afuera, solamente te estoy expresando cómo me estoy sintiendo y la mayoría del tiempo ni siquiera tienen cosas que ver con ella, solamente es como que me siento así de esta forma en este momento y estoy hablando contigo y solamente necesito ponerlo allá afuera, sacármelo de adentro. O sea, es como que ponerlo afuera también es como verlo desde una perspectiva de que existe. Me ha pasado que, por ejemplo, cuando lo hablo, cuando se lo cuento, es más, cuando pasan días, es por eso que las emociones son temporales en comparación con el sentimiento. Cuando tenemos una emoción, ejemplo, tuvimos una pelea con alguien, una discusión, se siente grandísimo, o sea, se siente exagerado en el momento, pero cuando pasan los días y se lo cuentas a otra persona, me acuerdo que una vez le estaba contando a Vanessa, ¿sabes que estaba peleando con Miguel? Y es que había arroz por todo el piso. Y me dice, ya va, pero estás peleando por el arroz que estaba en el piso. No me acuerdo que había en el piso, harina, arroz, yo no sé, comida que, en fin, llegó comida al piso. Y claro, es bueno que la otra persona te devuelva. De hecho, es una técnica de la psicoterapia que en este caso, bueno, terapeutas amigas, que el terapeuta te devuelve tus propias palabras para que tú digas, oye, sí, estaba peleando por la Por comida el que estaba arroz. en el piso. Exacto, entonces cuando pasan días, porque eso, la emoción no va a durar más de unos días realmente, se va a pasar un poco y el problema deja de ser tan grande a hacer eso, a hacer la situación, no es un problema, sino como lo veamos. Entonces, lo más recomendable aquí es que esta persona que elijas para desahogarte no sea quien sea una persona en la que tú confíes, sea una persona en la que tú no tengas caretas ni finjas ser quien realmente no eres, sino que realmente te desahogues por lo que tú eres y por lo que tú sientas, ¿no? Yo creo que una de las herramientas más importantes es hacernos preguntas, ¿ok? Y yo creo que hacernos preguntas nos hace más conscientes de lo que está pasando, cómo está pasando, y cuando somos más conscientes, tenemos más claridad. Por ejemplo, si me siento X, por ejemplo, me siento mal, podemos empezar a preguntarnos, ok, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que siento? Se puede cambiar, puede cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? ¿Ok? Y de repente, obviamente de entrada no vas a tener como todas las respuestas, ni vas a tener ni remota idea de cómo hacerlo. Obviamente, es por eso que te sientes así. Si supieras cómo cambiarlo, no te sintieras así de una. Mm. Pero las respuestas van a ir llegando, ¿ok? Porque cuando yo soy fiel creyente que cuando yo tiro la pregunta al universo, y me gusta verlo así como que lo tiro al aire, algo vendrá a mí en modo respuesta, ya sea en forma de persona, en forma de circunstancia, en la conversación que tuve con algún amigo, en el mensaje que leí, no sé, en una imagen de Instagram, pero tienes que estar atento, tienes que estar muy atento a realmente la respuesta que estás buscando. Y como dijo Vane, es súper importante no solo hablarlo, sino escribir lo que sientes. Y luego, que este es un punto importante, no solo escribirlo, sino leerlo. Yo me he dado cuenta que esta práctica va a ser útil para personas que definitivamente no quieren compartir con otra persona por más que confíen en ella lo que sienten, lo que piensan. Hay personas que son más introvertidas que otras, ya sea por vergüenza, por miedo a ser juzgado, etcétera, porque por nuestra mente pasan millones de pensamientos al día, pero si los escribimos y los leemos de vuelta, vamos a decir, de verdad, yo estoy pensando esto, no sé si lo han hecho, pero inténtenlo y vamos a poder entender qué pasa por esa cabecita. Sabes que antes me pasaba mucho, ahora que estabas hablando, se me vino a la mente, que antes me pasaba mucho que, por ejemplo, por lo mismo que te digo, como era una persona que no expresaba lo que sentía, porque nunca me hicieron sentir que era validado lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Antes me pasaba muchísimo que yo comentaba o le decía algo a Ricardo, por ejemplo, estábamos teniendo una discusión
Y él me decía como, pero es que no, lo que estás diciendo no está bien, o sea, o como que no entiendo por qué te molestas por eso, ¿no? Y yo le decía como que, porque, claro, yo luego fui poco a poco como que entendiéndolo mucho más y luego lo llevé a él como un camino de, hey, o sea, oye tus emociones, préstales atención, pero me acuerdo que hace 2 años yo le decía, es que yo no estoy buscando que me des la razón. Me explico, yo no estoy buscando que entiendas mi punto de vista y te sientas como yo, porque no quiero que te sientas como yo. Lo que quiero y lo que me parece que es importante que aprendamos es a que esa es como yo me estoy sintiendo. O sea, yo me estoy sintiendo de esta forma determinada por algo o alguna acción que tú hiciste o dejaste de hacer. Pero no quiero que hagas absolutamente nada con eso. Solamente que entiendas que lo que hayas hecho me llevó a sentirme de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo se lo decía y cuando yo le explicaba, sin ánimos de que él entendiera a la primera, ¿no? Pero cuando yo le explicaba el cómo me estaba sintiendo, yo lo leía. Y era esta forma, como decir, escribe y luego léete. Entonces, yo me leía y decía, wow, o sea, ¿por qué me estoy sintiendo de esa forma? ¿Por qué le estoy expresando si, vamos a decir, teóricamente no está haciendo nada malo, tiene todo su derecho, todo X, dependiendo de la discusión que fuese? Y yo decía, ¿por qué me estoy sintiendo así? O sea, es decir, está bien, no puedo evitar cómo me siento, no lo puedo ignorar, pero ¿por qué me estoy llegando a sentir así? ¿Es porque me siento insegura? ¿Es porque no me siento validada? ¿Es porque no me siento escuchada? ¿Es porque no me gusta que no valide en este preciso momento mis sentimientos? O sea, eran muchas cosas que juntos como parejas tuvimos que empezar a aprender, o sea, tuvimos que aprender totalmente a escucharnos y no escuchar lo que decíamos, sino escuchar lo que sentíamos. Y me pasó, o sea, de mí hacia él, de él hacia mí, y cuando aprendimos a hacer ese proceso de que no es lo que hacemos, sino lo que estamos sintiendo, como pareja empezamos a tener menos discusiones. ¿Sabes? Entonces, yo creo que esta técnica y aprender a escuchar y a dejarte sentir, entender tus emociones, ¿ok? Es decir, dejar de tapar eso que no nos está gustando, ¿ok? Sabemos que no es fácil, o sea, realmente si fuese fácil todos lo hiciéramos y viviéramos en un mundo totalmente diferente, pero como dijimos al inicio, sabemos que no es fácil destapar una cajita que quizás no queremos abrir, pero es precisamente por eso que no es fácil, porque probablemente sea doloroso, probablemente nos pongamos en una situación vulnerable, pero queremos que te atrevas a hacerlo, que te atrevas a destapar esa cajita o esa olla o como lo quieras llamar, que te pueden abrir los ojos hacia otra perspectiva y hacia otros puntos de tu vida que quizás no sabías que esa emoción viene de allí, ¿ok? Pero te aseguramos que va a valer muchísimo la pena. Quiero culminar este episodio diciéndoles que siempre, siempre, siempre es importante hacerlo desde la posición de creador y no desde la posición de víctima. No quiero que se tomen nuestras palabras como, ok, yo le voy a decir a mi pareja que no estoy buscando que, porque podemos caer también en esa posición de víctima también, ¿no? Sí. Entonces siempre hagámoslo o tratemos de hacerlo desde una posición de creador, de que el responsable de lo que tú sientes solo eres tú, nadie más es responsable de cómo tú te sientes y por ende de lo que haces, ¿cierto? Porque Mm. tomas acciones de acuerdo a cómo te vas sintiendo. Así que te enviamos un gran abrazo, esperamos que este episodio te encuentre donde sea que estés y no olviden conectarse con nosotras desde Instagram, @crea y conéctate. En el link de nuestra biografía van a poder encontrar cómo suscribirse a la newsletter. Ahí les decimos nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, experiencias. Es como, yo lo veo como la carta de una amiga que te llega semanalmente y que tú lees y es como un update. ¿Qué está pasando en la vida de mi amiga? Así lo veo. Entonces, bueno, te enviamos un besote de nuevo y gracias, gracias, gracias por todo tu apoyo.